Hola, buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Yo soy Claudia y el día de hoy os traigo un vídeo un poco diferente, y es que os voy a presentar un análisis a fondo del fandom de los merodeadores, que son un subfandom de Harry Potter creado exclusivamente por los fans. Y es que últimamente he visto mucho por internet contenido de los merodeadores y canales que se dedican exclusivamente al cosplay y a crear películas de fans, y me he quedado como de piedra porque hacía muchos años que no estaba involucrada en el fandom y veo que han cambiado muchas cosas y me pregunté, vale, ¿cómo hemos llegado aquí? Así que hoy os voy a explicar exactamente cómo hemos llegado aquí, cómo ha evolucionado el fandom de los merodeadores desde sus orígenes hasta el día de hoy, 2024. Nos situamos en el año 1999, cuando se publicó El prisionero de Azkaban, y nos presentaron por primera vez a los personajes de Sirius Black y Remus Lupin, y toda la historia conocida de los merodeadores en el canon, que no es mucha, he de decir, pero que despertó en los fans una chispa de curiosidad que acabó creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en día el fandom de los merodeadores. Y es que es a principios de los 2000 cuando se crea esta primera generación del fandom, como yo la llamo, y básicamente la base era Gilly, James Potter y Lily Potter, que son los padres de Harry, y Wolfstar, del cual os voy a hablar más a profundidad a continuación, pero que es básicamente la pareja de Sirius Black y Remus Lupin. Y el fandom surgió básicamente como una respuesta a esta necesidad de los fans de saber más sobre la época de los padres de Harry y la importancia que tienen realmente los padres de Harry en la historia, que realmente no se les da en el canon, los mencionan muy poco, y pues los fans necesitaban saber más, querían saber más porque son personas muy importantes. Además del bonus añadido que eran Wolfstar, Remus y Sirius, los cuales aún hoy en día se discute si su relación era puramente cosa de los fans o algo canon. Y es que yo misma tengo un argumento a favor de que sí que son canon, porque en 2003 salió La Orden del Fénix, que es cuando muere Sirius Black, desgraciadamente, pero en ese libro y en el anterior se mencionan ciertas cosas como que una vez Sirius escapa con Buckbeak en el tercer libro, vive con Remus lo va a buscar y pasan desapercibidos durante un tiempo y se da como a entender que están viviendo juntos, y luego en el quinto libro, en La Orden del Fénix, están aún como viviendo juntos en el cuartel de la Orden, aunque Remus sí que se da a entender que tiene misiones y no está mucho, porque pues Sirius se está volviendo un poco loco dentro de la casa. Pero hay una parte que es muy famosa y es un argumento como muy famoso también para los defensores de Wolfstar, en la que básicamente Remus mira a Sirius durante 40 líneas de diálogo. No sé si son 40, pero unas 40 líneas. That's so gay. Y el otro argumento que tiene a favor la teoría de que Wolfstar es canon es que el propio actor que hacía de Remus Lupin, David Lewis, interpretó en un principio al personaje de Remus como si fuera homosexual, porque había hablado con el director de la película y con los productores y le habían dicho que era así, que básicamente su personaje era como el tío gay de Harry, básicamente. En 2004, después de la publicación de La Orden del Fénix, hubo un fenómeno de expansión de Wolfstar, y es que, aunque a los fans les enseñéis un dedo, ellos acaban sacando toda la mano, porque son así. Y esto, pues, a J.K. Rowling parece que no le gustó mucho, porque ya sabemos que, como es la señora, en este canal no apoyamos sus ideales, y espero que en ningún otro sitio tampoco, pero cada quien es libre de opinar lo que le dé la gana, obviamente, respetuosamente. Así que si sois amigos de J.K. Rowling, guardaoslo para vosotros. Rowling era muy consciente de este fenómeno Wolfstar, así que, ¿qué hizo?
pues en 2005, con la publicación del Príncipe Mestizo, creó una nueva pareja, que es la de Remus Lupin y Nymphadora Tonks, Remadora, de la cual no vamos a hablar porque es un crimen. He buscado cuál es el primer fanfic de Wolfstar que yo haya podido encontrar, y el que me ha salido más antiguo es del 8 de diciembre de 2002 en AO3. Supongo que en plataformas más antiguas como fanfiction.net, que yo nunca utilicé, a lo mejor hay algo más antiguo, pero no lo sé. El más antiguo que he podido encontrar es este de 2002. Así que se puede ver que obviamente Wolfstar a principios de los 2000, muy a principios, ya está empezando a coger potencia. Ahora bien, llegamos a 2007, se publican Las Reliquias de la Muerte, los libros de Harry Potter ya se han acabado, ya no van a haber más, y por tanto se confirma que ya no hay más información de los merodeadores, lo cual es una pena porque, como he dicho, hay muy poca información, así que hasta entonces los fans habían como ido cogiendo ideas porque no sabían exactamente todo lo que había sucedido en la historia, pero con 2007 sobre todo se saben como ciertas cosas que no se imaginaba nadie, sobre todo en lo que respecta a Severus Snape y a Lily Potter, que es la madre de Harry, y a partir de ese punto ya se tiene toda la información que se va a tener canon del fandom, y los fans de los merodeadores empiezan como una nueva revolución en la que, a partir de la poca información que tienen, empiezan a crear un fanon. El fanon es básicamente un canon hecho por fans. El canon creado por los fans, que es básicamente aceptado por toda la comunidad. Pero antes de hablaros de este primer fanon, os voy a hablar sobre qué pasa exactamente en el canon 100% seguro. ¿Cuál es toda la información que tenemos sobre los merodeadores en los libros de Harry Potter? En primer lugar, sabemos que antes de 1971, cuando inician todos la generación de los padres de Harry en Hogwarts, Lily y Snape se conocen, allí por 1969-1970. En el 71 todos empiezan Hogwarts, Lily, Snape y los merodeadores, y es aquí cuando se crea el grupo de amigos de James Potter, Remus Lupin, Sirius Black y Peter Pettigrew. En 1972-73, durante segundo curso, descubren que Remus es un licántropo. En 1975-76 es quinto curso, suceden un montón de cosas. Al parecer todo sucedió en quinto curso. Y la primera de ellas es la broma. Básicamente, Sirius engaña a Severus Snape para que vaya al Sauce para que toque el nudo y entre por el túnel para descubrir a Remus en su forma de licántropo, porque Sirius era así de divertido. Y la segunda cosa que sabemos es que Mulciber, uno de los compañeros de Slytherin de Snape, ataca a Mary McDonald, y esta es la primera mención de Mary McDonald en todo el canon, tenerlo presente. Y la tercera cosa que sabemos que pasa es la peor memoria de Snape, que sucede en época de exámenes, y es aquí cuando Lily y Snape se pelean porque él la llama sangre sucia y dejan de ser amigos. En 1976, no se sabe exactamente en qué fecha, pero cuando Sirius tiene 16 años se escapa de casa y se va a vivir con los Potter. En 1978 acaban Hogwarts y se unen a la Orden del Fénix, Lily, Remus, James, Peter y Sirius. Y se da a entender como que Snape se une también a los mortífagos, aunque no hay una fecha exacta. En 1969 y 1980, Regulus Black muere cogiendo el relicario de la cueva, que es uno de los Horrocrux de Lord Voldemort, y también es el año en el que se conoce la profecía. Además, también 1980 es el año en el que nacen Harry Potter y Neville Longbottom. Y ya lo último que se sabe certeramente del canon de la época de los padres de Harry es que en 1981 Voldemort cae,
Sirius Black es acusado de haber traicionado a los Potter porque va a perseguir a Peter Pettigrew, que era el verdadero guardián secreto de los Potter, y por tanto el único que queda del grupo es Remus. Esto es todo lo que se sabe del canon sobre la época de los merodeadores, todo lo que se sabe 100% seguro. Con la aparición de Pottermore y Wizarding World sí que hay ciertos artículos que han ido como desvelando ciertas cosas, pero son como más semi-canon, porque son parte de la información que se fue desvelando más tarde, años después. Pero en el canon, en los libros originales, solo se conocen estos datos que os he dado ahora mismo. Así que con esto ya explicado, os puedo hablar sobre el primer fanon, que es el que se desarrolla a lo largo del 2010, de la década del 2010. Y es que entre 2010 y 2012 se terminaron de sacar todas las películas de Harry Potter y fue como una época dorada para el fandom de Harry Potter, incluido también el fandom de los merodeadores. Primero de lo que os voy a hablar es el fancast, y es que este fancast del que os voy a hablar es básicamente el original. Estas son como las 4 personas que todo el fandom se puso de acuerdo en que eran los merodeadores, eran las personas indicadas para representar a los personajes. Y empezamos con James Potter, cuyo fancast es Aaron Taylor Johnson. En canon, James se menciona como una persona bromista y también un poco problemático porque, como sabemos, le hacía bullying a Severus Snape. Su apodo es Cornamenta, Bronx, y esto es porque su forma animaga era un ciervo. Algunos datos conocidos son que era cazador, no buscador. En las películas se dijo que era buscador, pero en el canon de los libros original era cazador. Y también que fue premio anual y que era un pura sangre. Era un miembro de los Sagrados 28, que básicamente eran las familias pura sangre más importantes de Gran Bretaña. En el fanon, James tiene como cierta dualidad. Es arrogante y prepotente, pero también es igualmente dulce y empático. Es muy buen amigo, siempre se preocupa por todos. Es básicamente el solecito del grupo y tiene energía de Golden Retriever. Es un Cinnamon Roll Golden Retriever. Igual que en el canon, sigue siendo un travieso y un bromista, además de problemático. Nada le gusta más que una broma o un plan bien ejecutado. También es un romántico perdido. Como todos sabemos, estuvo enamorado de Lily desde que la vio en el tren por primera vez y es muy, muy persistente porque básicamente es un cabezota de cuidado, vamos. Y por 6 años la persiguió, como ya sabemos. Y sí que es verdad que en algunas historias se dice como que no estaba colgado por ella al principio, pero todos sabemos que en el fondo sí que le gustaba. También es muy leal, como he dicho, es un muy buen amigo, pero tiene complejo de héroe, así que suele hacer cosas precipitadas sin pensar mucho porque es un poco impulsivo. Además, también en el fanon se tiene como headcanon que da muy buenos abrazos y siempre intenta alegrarte el día y que ama con todo su corazón. La característica más importante de James Potter es que ama con todo lo que tiene. Pone toda la carne en el asador y a mucha honra. Ahora tenemos a Sirius Black, interpretado por Ben Barnes, que este seguramente lo hayáis visto por muchos sitios. Y en el canon, básicamente es un poco como James, problemático, bromista, pero también bastante bully. Y sí que se da a entender como que Sirius era bastante peor que James, sobre todo por la cuestión de la broma. Y también se sabe que es el mejor amigo de James y el padrino de Harry. Su apodo es Canuto, Padfoot en inglés, y su forma animaga es un perro negro gigante, que es básicamente un Grim. En el fandom se lo representa como un chico malo por fuera, pero un soft boy por dentro. Es decir, duro en el exterior, pero totalmente blandito en el interior. Es un drama queen, carismático, súper travieso, como he dicho, mucho peor que James, y además mucho, mucho más impulsivo. Obviamente tiene una faceta sensible oculta, como he dicho, chico malo por fuera, soft boy por dentro.
además de que tiene una falta completa de integridad y un total desinterés en las consecuencias de sus actos. Otra referencia a la broma. Es gay, obviamente, pero el headcanon suele ser que tiene como cierta homofobia internalizada por su familia, porque viene una familia de sangre pura, muy muy importante y muy estricta, y básicamente es una persona con muchos pensamientos negativos. Además, es asociado con cazadoras, cuero, tatuajes, motos y un pelo increíble. También se lo asocia mucho con cigarrillos, aunque como son los años 70, todos fuman por el aesthetic. Este aesthetic os voy a hablar de él mucho más adelante, porque eso se solidifica sobre todo en 2017-2018. Aquí, en la primera generación del fandom, no era tan importante el hecho de que pues vivían en los años 70. Pues el hecho de que los merodeadores estudiaran en los años 70. Como he dicho, proviene de una familia sangre pura muy estricta, así que tiene como muchos mommy issues y daddy issues. Bueno, muchos problemas en general con su familia. Y hay un headcanon con respecto a Sirius que me destroza el corazoncito, y es que cuando James murió, Sirius básicamente también murió. También otras cosas que tienen que tener en cuenta es que en el fanon se dice que Sirius no tiene concepto del espacio personal, es muy pegajoso y que como su forma animal es un perro, básicamente actúa como uno. Ahora, mi personaje favorito, Remus Lupin, interpretado por Andrew Garfield, y en el canon se sabe que es un hombre lobo, que se odia a sí mismo, que es pobre y que tiene muy baja autoestima. Su apodo es lunático, Moony en inglés, y esto se debe a su pequeño problema peludo, como lo llaman, que es la licantropía. En el fandom se lo considera un shy nerd boy y se lo asocia sobre todo con suéteres y cardigans y chocolate caliente, y es el típico chico que siempre está estudiando y que siempre te ayuda cuando le pides ayuda. Y básicamente es introvertido, callado, amable, reservado, muy inteligente, calmado pero fácilmente irritable, porque obviamente es un hombre lobo y tiene cierto carácter. Además tiene un amor infinito por el chocolate. Como ya he dicho, se lo asocia mucho con el chocolatito caliente porque el chocolate es su obsesión. Es un nerd, tiene muchos grupos de estudio y un alma de profesor. Todos confían en él y todos le hacen caso. Es un referente para los primeros años. Además, es como el Casanova de Gryffindor, pero él no lo sabe. Es decir, todos tienen un crush con él, pero no se da cuenta. Es literalmente el despertar sexual de todo el mundo. Así que, obviamente, teniendo esto en cuenta, es amigo de todas las chicas. Lo que hace que el resto de los chicos se pongan un poco celosos, pero claro, él no se entera de por qué están celosos, porque él tiene tan baja autoestima que no sabe que todo el mundo está enamorado de él. También se lo suele representar como una persona muy alta y desgarbada. Como he dicho, tiene poca seguridad en sí mismo y se considera un monstruo por su condición. El headcanon es que en quinto año lo nombran prefecto, que es algo que me parece que también se menciona en el canon, que no lo he incluido, y la intención era que básicamente controlara un poco al resto de los merodeadores. Pero él es secretamente la mente maestra detrás de todos sus planes. La cuestión es que no hace eso, no los controla y los aprovecha de su posición de perfecto para hacer bromas y que nunca lo pillen. Así que básicamente se podría considerar un rebelde encubierto. Además, Remus siempre ha estado asociado en el fanon con la música, con David Bowie, los discos de vinilo y todo esto, aunque ahora, hoy en día, por todo eso de la estética de los 70, a todo el mundo, a todos los personajes se los asocia un poco con la música. Remus es el personaje con el cual se lo asociaba originalmente. Además, otro headcanon generalizado es que es galés y puede hablar en galés. Y esto es algo que utiliza sobre todo cuando se enfada y tienen que insultar a la gente, que así puede insultarlos sin que se enteren que los está insultando. El último miembro de los merodeadores es Peter Pettigrew, interpretado por Dane DeHaan. No sé si lo he pronunciado bien, seguramente no. Y en el canon se lo conoce como un traidor y un cobarde y todos lo odiamos. Pero en el fanon es otra cosa. En la época de estudiante no es tan despreciable, básicamente. Es indeciso, callado, sospechoso, amigable, deseoso de cooperar y hacer lo que sus amigos quieran. Tiene un gran deseo de sentirse validado y querido,
Y le odiamos, pero en realidad no, porque no es mala persona, es solo un niño. Cuando en el fandom de los merodeadores, sobre todo se sucede en la época escolar, así que no podemos odiar a un niño de 11 años la mayoría de veces. Le odiamos, pero en realidad no, porque no es mala persona, simplemente toma malas decisiones, se junta con la gente equivocada, además que durante gran parte del fandom, como estar en la época escolar, es un niño, así que no podemos odiar al pequeño Peter. Podemos odiar al Peter mayor, a él sí que lo podemos odiar. No es muy listo, suele necesitar ayuda para los deberes, pero tiene una mente rápida y es el mejor actor. Sospechoso. A veces sorprende a sus amigos con ideas generalmente buenas, es decir, ideas que tienen sentido, y resulta ser el que más relaciones estables mantiene, irónicamente, aunque nadie lo sabe porque no se fijan en él. Siempre pasa desapercibido, Peter. Es divertido, nunca tiene idea de lo que pasa, acaba siempre metido en medio de los follones de los demás, y su apodo, que no lo he dicho, es Cola Gusano o Wormtail, y su forma animaga es una rata, y también se lo llama Pete o Wormy, de apodo. Uno de los headcanons más populares era que James y Peter eran amigos de la infancia y sintió que Sirius les robaba a su mejor amigo cuando entraron a Hogwarts, porque Peter no se merecía tener a un amigo como James. Y básicamente traicionó a Gilly con Voldemort porque no se los merecía como amigos, o a veces por cuestiones de trauma o manipulación de Voldemort. La verdad es que hay varios motivos por los cuales Peter puede traicionar a James y Lily en el fandom. Uno de ellos son motivos egoístas, porque básicamente busca validación y poder. Otros motivos son como más psicológicos, porque básicamente lo manipulan para que se vuelva en contra de sus amigos. Y otros son como un poco más emocionales. Y es que en algunos casos tiene su familia amenazada de muerte, porque en el fandom lo más común es que sea mestizo, de ascendencia Muggle, o que su madre sea hija de Muggles. Ya fuera de los 4 miembros originales de los merodeadores, tenemos a las chicas. En primer lugar está Lily Evans, Potter de casada, interpretada por Karen Gillian originalmente, aunque el fancast más popular es Sophie Skeleton. Y en el canon se la menciona como una bruja amable y brillante, pero realmente no se dicen muchas cosas de ella. Y su apodo, que también tiene apodo, es Lils o Red, que este segundo se lo suele dar Sirius en algunos fanfics, no en todos, pero es bastante popular en el fandom, así que lo he puesto. En el fandom es básicamente el estereotipo de pelirroja con carácter ardiente. Es dulce, pero feroz, aplicada, súper inteligente, amable, generosa, más cabezota incluso que James, lo cual es mucho decir, introvertida aunque no sea callada. Posee una voluntad de hierro y una moralidad muy fuerte. Siempre está discutiendo con los merodeadores porque se meten en follones y se meten con los otros alumnos. Es rencorosa, le cuesta perdonar, como podemos ver con toda la situación con Snape. Como ya he dicho, pelirroja con carácter, en mayúsculas, carácter. Todos la respetan y le tienen miedo, básicamente. En Gryffindor nadie se atreve a enfrentarla. Ni siquiera los merodeadores, aunque James lo intenta y fracasa cada vez. Además, es preciosa y todos se enamoran de ella. He dicho que Remus era el Casanova de Gryffindor, pues ella es como la versión femenina de Remus en Gryffindor. Todos los chicos tienen un crush con ella en algún momento. Un headcanon muy popular sobre Lily es que es mejor amiga de Remus. Sobre todo, este headcanon surgió por la escena en la película en la que Remus está en el puente con Harry y le habla sobre Lily, que es básicamente una de las únicas menciones que tenemos de Lily en todo el fandom, así que los fans dijeron, cojamos de ahí. Y se dice que pues Remus y Lily eran mejores amigos. Y pues básicamente este headcanon va como que Lily no tiene paciencia para ningún chico a excepción de Remus, y James a veces o se pone celoso o incordia a Remus para que lo ayude a conquistar a Lily, y el Remus pues no quiere saber nada de eso, así que lo manda un poco a tomar por saco a James.
Pero sí, Remus y Lily son mejores amigos. Otros personajes importantes son Madeleine McKinnon, interpretada por Alicia Vikander, y lo único que se sabe de ella en el canon es que fue un miembro de la Orden del Fénix y que fue asesinada junto a toda su familia. Y además, Lily la menciona en su carta a Sirius, esa que encuentra en Grimmauld Place en el último libro, y creo que dice algo así como que llora su muerte. Y el apodo de Marlene es Marls o Marley, también lo he visto por ahí. Y sus headcanon son básicamente que es amiga de James antes de Hogwarts, a veces incluso vecina. Otro es que es novia de Sirius, si Wolfstar no existe, que en los orígenes del fandom, pues Wolfstar era importante, pero no era tan predominante como lo es ahora. Y también que tiene una dinámica de hermanos con James, en el caso en el que se conocen de niños, e incluso cuando no, una vez entran en Hogwarts, tienen como esa dinámica de te odio pero te quiero. Otro personaje importante es Mary McDonnell, y Mary en un inicio no tenía fancast, y es que la única mención que hay de Mary en el canon es cuando Lily la menciona 2 veces en las memorias de Snape después de la pelea, y una de esas menciones es básicamente que Mary me dijo que estabas aquí cuando va a verla a la torre de Gryffindor, y la otra es que cuando dice, ¿sabes lo que le hicieron Avery y Mulciber a Mary McDonnell el otro día? Y se da a entender como que la atacan. Es una de la poca información que tenemos del canon, que os la he mencionado antes. Y el headcanon de Mary es, sinceramente, el más triste y devastador que hay de todos los headcanons que existen. Y es que fue la única que sobrevivió junto con Remus, y por el trauma que la guerra le causó decidió obliviarse, borrarse la memoria, y por tanto Remus se queda absolutamente solo, y a veces incluso existe el headcanon de que Remus se la encuentra y ella no le reconoce. Devastador, devastador. Algunos otros personajes importantes son Regulus Black, el hermano pequeño de Sirius, que en inicio no tenía fancast, y al igual que Evan Rossier, Barty Crouch Jr., Lucius Malfoy, Severus Snape, que hay un fancast que es Lewis Garrel, y las hermanas Black, las primas de Sirius, son Bellatrix, la mayor, cuyo fancast siempre ha sido Helena Bonham Carter, la actriz de las películas, pero de joven, Andrómeda, que el fancast es Keira Knightley, y Narcisa, que está interpretada ya sea por Natalie Dormer o Rosamund Pike, más famosamente, pero he visto ambas actrices en fancast. Y otros personajes también son Frank Longbottom y Alice Longbottom, que Alice en los primeros días del fandom, como no se sabe su apellido, había un mogollón de apellidos pululando por ahí, y podía ser una Smith, una Macmillan o una Fortescue. Y también otro personaje que se menciona en el canon es Dorcas Meadows, que Dorcas se la menciona específicamente en la Orden del Fénix, era una miembro en la Primera Guerra, y se dice que Voldemort la asesinó personalmente. Así que cuidado con Dorcas Meadows. Como ya habéis podido ver, este primer fancast de la década del 2010 era principalmente blanco y heterosexual. No ha sido hasta a lo largo de los años que se ha ido como diversificando el fancast, pero ahora os voy a hablar específicamente sobre los ships, las relaciones. Como ya he dicho, las principales eran Gilly, Wolfstar y luego Madeleine McKinnon y Sirius Black en caso de que no hubiera Gilly, porque como he dicho, el fandom en ese entonces era principalmente heterosexual, pero Wolfstar era como una anomalía recurrente, básicamente. Todas las parejas convencionales del principio del fandom son Dorlin, Dorcas Meadows y Madeleine McKinnon, una de las únicas parejas sáficas que está desde los inicios. También tenemos a Alice y Frank Longbottom, a Lucius y Narcisa Malfoy, a Mary McDonnell y Sirius Black, que suelen ser como una relación breve durante sus años de estudio, así como salieron un par de citas y poca cosa más.
También están Mary McDonnell y Peter Pettigrew. Eso es algo que sucede también, sí. Dorcas Meadows y Peter Pettigrew. Y esto en caso de que ella sea Slytherin, porque no se sabe en qué casa estaba y al principio pues no se tenía un fanon tan estricto y podía ser pues que estuviera en cualquier casa y los normales eran Gryffindor o Slytherin, y en caso de que ella fuera Slytherin pues la juntaban con Peter. Otra pareja es Mary McDonnell y Remus Lupin. Normalmente en fanfics de esos en los que Sirius estaba con Marlene, pues Remus necesitaba una novia, obviamente. Y también tenemos otra pareja un poco rara, que es Lily y Remus. Ya sea como mejor amigos, crush, y a veces también como que se dan su primer beso. Y esto surge como de una teoría por la foto de la Orden del Fénix, la que está en las películas, que es como si Remus estuviera un poco apartado de todos los demás. Y no sé por qué surgió esta teoría de que Remus tenía como un crush con Lily y pues se distanció un poco de eso, pero normalmente ahora, hoy en día, queda generalizado que Remus se distanció del grupo, sí, pero más por la cuestión de que era un licántropo y estaba espiando para Dumbledore y estaba como demasiado involucrado con la comunidad licántropa. Pero Lily y Remus son una pareja, son más platónica que nada, para ser sincera, pero sí, hay esa teoría de que había algún crush por ahí. Otra pareja son Pandora y Dorcas, que a Pandora no la he mencionado con los personajes. Es la madre de Luna Lovegood y solo se la menciona cuando se habla de su muerte, pero también es un personaje. En los inicios no era tan importante, pero hoy en día es bastante relevante, así que os la pongo aquí con las parejas convencionales porque también existe. Y obviamente pues Pandora también se la junta con Xenophilius Lovegood, que es el padre de Luna, porque son los padres de Luna. Y en esta época sí que es verdad que Pandora, aunque no era tan personaje, se la solía asociar sobre todo con Xenophilius. Si salía Xenophilius, salían Pandora y los dos eran Ravenclaw. Estas eran las parejas convencionales, y digo convencionales porque ahora os voy a hablar de las poco convencionales o poco comunes o parejas así como de broma que se consideran. Y estas no solo tienen como a los personajes buenos del fandom de los merodeadores, sino que también tienen a los malos, a los anti-merodeadores, es decir, los Slytherins. En primer lugar tenemos a Regulus, la pareja formada por James Potter y Regulus Black, que Regulus es el hermano pequeño de Sirius, y esta es la única pareja medianamente seria que hay en el fandom de los merodeadores del 2010. El primer fanfic que he podido encontrar de ellos es del 10 de febrero de 2007. Está en AO3. Os voy a poner una captura por aquí porque no recuerdo el autor, lo siento mucho. Pero son una cosa, Regulus, que ya existía a finales de los 2000, principios de 2010. Que haya constancia del hecho. La segunda pareja que tenemos es la de Barty Crouch Jr. y Evan Rossier, que básicamente es el caso de todos son gays. Es decir, si todos los Gryffindor son gays, pues todos los Slytherins también deben ser gays. Y sí, esta es básicamente una pareja de coña, totalmente, aunque sí que es verdad que empecé a verla bastante en 2019. Pero no voy a cuestionar al fandom porque mejor no nos metamos en eso. Otra pareja es Snoopin, que es Severus Snape y Remus Lupin, que de todos los ships de los que os estoy hablando ahora mismo, es el único que acepto en sentido de que puede tener sentido, y es que suele encontrarse más en el contexto del fandom de Harry Potter en sí, porque sobre todo en los fanfics severitos, porque básicamente ambos cuidan de Harry y están con una situación de convivencia cuando tienen que cuidar del bebé Harry, y es sinceramente adorable. También lo digo porque estoy saliendo de mi época de obsesión de Snoopin, he de admitirlo. Estoy obsesionada con Severus Snape y Remus Lupin desde hace unos cuantos meses. Yo voy por épocas de obsesión. Cojo una pareja
me obsesiono con esa pareja, estoy 6 meses consumiendo solo contenido de esa pareja y me vuelvo loca. Y estoy pues en esta época obsesiva y por eso me gusta. Entiendo que sea rara y entiendo que no mucha gente le guste, pero es algo que ya había en la década del 2010 y es algo que aún hoy en día sigue habiéndolo, aunque más en el contexto del fandom de Harry Potter que en el fandom de los merodeadores, porque el fandom de los merodeadores sí que no tiene mucho amor por los Slytherin, sobre todo por Snape. Básicamente somos un fandom anti-Snape. Yo personalmente no lo soy, pero el fandom en general es un fandom anti-Snape, así que no esperéis ver mucho contenido que lo deje en una buena luz. La última pareja de la que os tengo que hablar es Remus y Regulus Black, y esta, en contexto, suele aparecer después de la broma, porque Remus está como enfadado con Sirius, obviamente, porque casi hace que mate a Snape, y pues proyecta sus sentimientos por Sirius en Reggie, que es como llamamos a Regulus, Reggie o Reg. Y, spoiler, suele acabar mal. Suele acabar mal. Pero sí. Podría incluir un par de ships más parecidos a estos 4 que os he dicho, pero prefiero no hacerlo. Es más, el motivo por el cual los he separado de los otros ships más convencionales es porque no creo que sean tan comunes en el fandom de los merodeadores de el primer fandom. En el primer fandom, antes de esta revolución que ha surgido en 2020, no eran como tan comunes. Pero yo los vi aparecer hacia el final, a partir de 2018 o así que pensé que sería bueno darles una mención, aunque sea así poquito. Porque básicamente yo en mi experiencia pues me los encontré y pues me parecían importantes de remarcar. Y ahora que ya os he hablado de los orígenes del fandom de los merodeadores y de este primer fandom, que fue desde principios de los 2000 hasta finales de los 2010, ya es hora de que os hable sobre el nuevo fandom, el de 2020. ¿Y cómo se originó este nuevo fandom? Pues bien, todo comenzó por All the Young Dudes. All the Young Dudes es un fanfic por Miss King Bean 89 que fue publicado originalmente en AO3 entre 2017 y finales de 2018. Y a partir de este fanfic, entre 2018 y 2019, surgió como una expansión de su popularidad y su caracterización de los personajes principales se hizo muy famosa. Miss King Bean cogió el antiguo fanon y cambió varios de sus pilares e ideas más importantes. Y las características principales que se tienen que tener en cuenta de All the Young Dudes son que, en primer lugar, la historia obviamente sucede en los años 70, que fue cuando los merodeadores estudiaron en Hogwarts, y la estética de los años 70, sobre todo la estética de los años 70 en Gran Bretaña, es como muy, muy importante. Miss Kim Bean hizo como un trabajo de investigación increíble, hace unas referencias súper bien logradas y súper bien estudiadas, y es increíblemente específica. Lo segundo que se tiene que tener en cuenta de All the Young Dudes es que es desde la perspectiva de Remus Lupin, pero la caracterización de Remus Lupin cambia radicalmente. Antes era dulce, tímido, nerd, ahora huérfano. Se crió en una casa de chicos, básicamente un orfanato, pero solo para chicos. No sabe leer porque tiene dislexia, es problemático, desarrolla un problema de actitud, tiene mucha ira acumulada, además de bastantes problemas emocionales por, obviamente, vivir en el entorno en el que vive, y se mete mucho en peleas, además de que tiene un vocabulario muy diverso de insultos. Esta última parte de los problemas de ira y todo se desarrolla sobre todo a partir del 4º año en All the Young Dudes, pero es una parte muy importante de la caracterización de Remus Lupin en esta nueva era del fandom. Así que a partir de esta nueva caracterización surgen como nuevas cosas con las que cada vez se la asocia, que son los Mars Bars, que son las barritas esas Mars, que serían como un Snickers aquí, o un Twix, que no sé cuál se parece más.
se lo sigue asociando con David Bowie, pero también mucho con rock y cigarrillos. También en All the Young Dudes, la autora crea un personaje original, que es Grant Chapman, que se ha vuelto tan importante y tan relevante el fanfic, que ya lo incluimos en parte del fanon. Es decir, es una parte del fanon presente en fanfics que no tienen nada que ver con All the Young Dudes. Para que veáis la relevancia que tiene Miss Kim Dean y All the Young Dudes en el fanon actual. Y lo más importante que se tiene que saber de All the Young Dudes es que sigue el canon. Así que, por tanto, no tiene un final muy feliz. Pero esto es como el motivo recurrente de todo el fandom de los merodeadores desde sus orígenes hasta hoy. Porque no nos gusta la felicidad, nos gusta el drama y el sufrimiento y la tortura y el dolor y la tristeza. Ahora que se ha hablado un poco sobre All the Young Dudes, me gustaría hablar sobre mi experiencia con All the Young Dudes. Y es que en 2018 fue cuando me introduje al fandom de los merodeadores, poco después de empezar a leer fics de Harry Potter. Y hacia 2018, hacia finales de 2018, una conocida de Wattpad, porque entonces leía por Wattpad, me comentó sobre un fanfic reciente que lo estaba petando y que, cito textualmente, es el fanfic mejor escrito que he visto en mi vida. Para que veáis la calidad de mis Kingdom. Y entonces solo leía en español. Así que no había una traducción completa en ese momento de All the Young Dudes y pues no pude leérmelo en ese momento, pero era consciente de su existencia. Ya en finales de 2018, cuando Miss Kim Bing terminó de escribirlo. A partir de aquí, en principios de 2019, aparecieron influencias que tenían a ver con All the Young Dudes, que yo no lo sabía porque aún no lo había leído, que son como el hecho de que James era Desi, un indio de ascendencia india, que pues Remus tenía esta nueva personalidad totalmente diferente a la que yo conocía del fandom antiguo, y que básicamente había menciones de David Bowie por todas partes. Y yo, ¿quién es David Bowie? Tenía 14 años y no tenía ni idea de quién era David Bowie. Y digo, está por todas partes, voy a tener que descubrir quién es este señor y por qué salen todos los fanfics que estoy leyendo últimamente. En 2019, después de tener toda esta mini crisis personal sobre qué está pasando aquí, me leí All the Young Dudes y me encantó. Pero me encantó, literalmente. Creo que realmente me lo terminé de leer en 2020, porque me lo empecé a leer a finales de 2019, pero sí, entre 2019 y 2020 me leí All the Young Dudes. Y he de decir que todo el revuelo que se formó alrededor de All the Young Dudes estaba justificado. Ahora bien, en 2020 sucedió lo que todos sabemos que sucedió. Llegó una pandemia y hubo un boom de All the Young Dudes y los merodeadores, principalmente con la aparición de TikTok. Y yo no fui parte de este renacimiento, primero porque no estaba ni he estado en TikTok nunca. Yo era de la época de Musical.ly. Cuando me sacaron Musical.ly dije, renuncio, no sé qué es esta cosa nueva, no la quiero. Pero sí, no estaba en TikTok, así que no me enteré de que los merodeadores era algo que se había puesto de moda otra vez por All the Young Dudes. Y la segunda, el segundo motivo por el cual no estuve en esta nueva era del fandom de los merodeadores, es que entre 2020 y 2021 salí un poco del fandom de Harry Potter en general. Me adentré en varios ships específicos, por lo que he dicho antes de que tengo mis épocas de obsesión. Pues me fui metiendo en estas pequeñas épocas de obsesión y dejé un poco de lado el fandom en general en sí. Pero mientras yo estaba en mi pequeño mundo, pues entre 2020 y 2024 se fue desarrollando el nuevo fanon de los merodeadores, que es lo que he estado viendo estos últimos días, que me ha explotado la cabeza, porque es básicamente otro mundo totalmente diferente. Es mucho más inclusivo y representativo y tiene nuevas características, tiene en cuenta nuevas características para los personajes principales que nunca se me hubieran ocurrido. Y ahora os voy a hablar sobre este nuevo fanon de 2020. Para buscar toda esta información que os voy a compartir ahora,
he utilizado un documento que se llama Guide to the Marauders Era en script por Natalia Skies, porque empecé buscando información en Reddit y me volví loca. Reddit siempre me acaba... Pero sí, utilicé esta guía por si queréis echarle un vistazo. Y vamos a empezar con James Potter, que en el fancast de 2020 suele estar interpretado por Reiki de Valk, Avan Jogia o Dev Patel. Dev Patel creo que es el que más veces he visto mencionado por internet. Y oficialmente James es Desi o latino y es o bi o hetero o pan. Y esta parte tiene mucho que ver con el nuevo ship famoso del fandom, que es Jegulus. En segundo lugar tenemos a Sirius Black, cuyo fancast es Louis Partridge, Conan Gray, Eren McGuverein, perdón si lo he masacrado este nombre, lo siento, o Charlie Oldman, que es el hijo de Gary Oldman, que interpreta a Sirius en las películas, lo cual me sorprendió. No creí que fueran a coger de fancast a el hijo del actor original, pero me ha gustado. Yo creo que sí que tiene cierto aire. Y Sirius es francés, porque básicamente el moto de la familia Black es toujours pur, que es siempre puros en francés. Y la familia Black es todo un mundo propio, hasta el punto de que podrían tener un vídeo por sí mismos, pero es súper interesante, obviamente, y hay un montón de fanfilms de la familia Black hoy en día. Sí que uno que yo descubrí antes de ver toda esta nueva obsesión con los merodeadores fue Sisters of House Black de Kelsey Ellison, pero también hay una serie de shorts que es Novel House of Black de Sasha Sloan, y está en TikTok, pero también está en YouTube por temporadas, como he dicho, en formato shorts. De la familia de Sirius ya os he hablado un poco del fancast, que sigue siendo más o menos el mismo que en la época original, pero también he visto que a Orion Black, el padre de Sirius, lo interpretan a Colin Firth, porque sale en la película de Dorian Gray como el padre de Dorian, básicamente, y Dorian Gray es interpretado por nada más y nada menos que Ben Barnes, que he de decir que me siento muy orgullosa de que hoy en día Ben Barnes siga siendo un fancast muy popular para Sirius Black, porque para mí es el fancast de Sirius Black y no hay otro. Y también a Walburga Black la interpreta Eva Green, que Eva Green es una actriz que me encanta y tenía que mencionarla de alguna manera, así que sí. Y Sirius obviamente sigue siendo o gay o bi, no hay más opción. A Remus Lupin hoy en día lo interpretan Paul Atrens, Matthew Heath o Hunter Dohan. Si masacro los nombres, disculpadme muchísimo. Y Remus es obviamente o gay o bi, si se tiene en cuenta remadora. Y no os voy a hablar mucho más de él porque ya he hablado bastante de su nueva caracterización. Peter Pettigrew es que su fancast original realmente no era como un fancast como súper reconocido. Siempre había un poco de lucha con quién interpretaba a Peter, porque en los libros se describe a Peter como así un poco gordito y un poco bajito y con ciertos aspectos físicos muy característicos. Y pues entonces en los 2000 y 2010 la mentalidad era muy encontrar a la gente más atractiva y más delgada y más blanca posible. Pero hoy en día hay bastantes fancasts que me gustan mucho. Uno es Maxwell Ace Donovan, otro es Jeremy Dozier y también está Lewis Capaldi, lo cual me ha sorprendido. Nunca me habría imaginado a Peter como Lewis Capaldi. He de decir que mi fancast favorito para Peter es el actor que aparece en la película de Snape y los merodeadores de Broad Strokes, pero creo que son fancasts bastante interesantes. Y a Peter hoy en día se lo caracteriza como asexual o hetero. Estos son los 4 merodeadores originales, pero ahora os voy a hablar de las chicas, que su grupo tiene como un nombre en este nuevo fanon, que son The Valkyries, las Valkyrias, que básicamente son como porque son mujeres poderosas, lo cual me encanta, creo que les va muy bien. Y Lily Evans está interpretada por Annalise Basso, Sadie Sink
o Shannon Puster. Shannon. Voy a poner aquí las imágenes por si masacro los nombres y no entendéis lo que estoy diciendo. Y a Lily se la suele caracterizar hoy en día como plus size, lo cual me parece muy, muy bonito. Yo estoy bastante gordita también. Y ver más representación de cuerpos que no sean los normales, como de modelo, me encanta. Y Lily suele ser hetero, lesbiana o bi. A Mary McDonnell la interpreta Sophia Bryan, mayoritariamente, pero también he visto a Vanessa Morgan, que es la actriz de Riverdale. Mary ahora es caracterizada como de color, sobre todo afroamericana, y es o hetero, lesbiana o bi. Marlene McKinnon está interpretada por Sophie Thatcher, Via Badubi, lo cual me sorprendió muchísimo. No sabía que la gente estuviera caracterizando a personajes como Marlene con otras etnicidades, pero me alegro mucho de que lo estén haciendo. Y como obviamente cuando se utiliza Via Badubi como fancast de Marlene es porque se la caracteriza como asiática. Y Marlene es lesbiana. No hay otra opción para Marlene. Marlene es lesbiana. Y también es, en el fandom, hoy en día, de género fluido o no binaria en algunos casos. Y tiene como un nuevo aesthetic totalmente diferente al que tenía originalmente. Y es que se la suele caracterizar como rockera, con piercings, tattoos, mechas y en general mucho swag. Pero sí, Marlene hoy en día mola mucho. Me gustaba ya antes, pero hoy en día es una rockera. Es una lesbiana rockera, lo cual... Ahora tenemos otro nuevo grupo, que son los Slytherin. Pero concretamente, los Slytherin Skittles. Que los Skittles lo he buscado y son como lacasitos. No sé por qué se llaman así. Estoy seguro de que tiene un motivo ridículo detrás, porque en este fandom solemos ser ridículos. Pero sí, los Skittles. En primer lugar tenemos a Regulus Black, que el fancast, que yo misma reconozco como el principal, es Timothy Chalamet, pero también hay un segundo fancast que os lo voy a mencionar ahora, pero tengo que contaros una cosa antes. Y, como he dicho, Reggie, en el canon, es buscador, es mortífago y murió ahogado por Inferi cuando va a la cueva donde Voldemort esconde el relicario y se intenta llevar el relicario, pues muere ahogado cuando los Inferi salen del lago y lo arrastran. En el canon, Sirius muere sin saber que Regulus es un héroe y ha salido una de material a partir de esa parte del canon que entiendo por qué hoy en día Regulus Black es tan importante en el fandom de los Merodeadores, porque madre mía, no hay potencial. En el fanon, básicamente, Regulus es Grumpy, cascarrabias, básicamente, reservado, callado, listo, maleducado y no le importa. A hater profesional, observador y de mecha corta. Vamos, que se enfada fácil. Tiene el síndrome del hermano pequeño, resentimiento, sobre todo hacia su hermano, porque se siente como abandonado cuando Sirius va a Hogwarts y se hace amigo de James y luego Sirius acaba yéndose a vivir con James y lo deja tirado y hay mucho resentimiento entre Regulus y Sirius. Llora mucho porque realmente es un softie, aunque sea un mal educado y un poco cascarlabios por fuera, por dentro es un softie, es suavecito, blandito, se lo tiene que proteger a toda costa. Y básicamente todo es fachada. Se lo suele asociar con la poesía de manera dramáticamente seria. He leído algunos fanfics cortitos en los que Regulus está como muy inmerso en eso de la poesía y habla así como muy poéticamente y es como... ¿Es de broma o es en serio? Y es en serio, sí, es en serio. Porque obviamente Regulus es un sensible. A Regulus se lo caracteriza como asexual o gay. Gay en el caso de que haya Regulus, que es como el ship revolucionario del fandom hoy en día. Y también se lo caracteriza como trans. Y esto surge cuando
toda la polémica de J.K. Rowling y sus comentarios transfobos. Y el fandom estaba básicamente muy implicado en dejarla mal. Y los creadores de Hogwarts Legacy ya hicieron su buena parte de eso, incluyendo a un personaje trans en el juego, pero el fandom dijo, no nos gusta J.K. Rowling y vamos a hacer todo lo posible para llevarle la contraria. Así que hay historias en las que básicamente todos los personajes son trans, pero especialmente Regulus y Remus. Y Snape también, lo he visto bastante como trans. Y lo de Snape sí que es verdad que lo vi ya en 2019 o así, pero hoy en día el hecho de que hay algún personaje que se puede identificar como trans está muy presente en el fandom. Y lo que he dicho de que había un segundo fancast es porque Natalie Dyer se parece mucho a Timothée Chalamet y cuando se hace que Regulus sea trans, pues la utilizan como fancast porque básicamente es como Timothée Chalamet pero en chica. Y os estoy dando toda esta lata con Regulus Black porque hoy en día se le involucra mucho en el fandom, que ya me he dicho, y un motivo es básicamente porque Regulus como personaje tiene mucho potencial de redención, y es que por toda la cuestión del relicario y enfrentarse a Voldemort y la nota que deja, obtiene como mucho amor ya en un inicio. Cuando salió el último libro es un personaje que tuvo como mucho respeto. Y hoy en día todo ese respeto y esa fijación se ha transformado en una obsesión por redimirlo y hacerlo un personaje bueno y que conviva con los personajes principales del fandom. Y esto también se debe a otro fenómeno que ha surgido en el fandom hoy en día, que es la baby girlification de los Slytherin, que básicamente es lo que yo llamo el fenómeno Draco Malfoy. Y tiene a ver con que los Slytherin son malvados, pero porque tienen historias trágicas y sus familias son abusivas. Es decir, son malos sí, pero por todo el trauma que tienen. Si pudiéramos coger todo ese trauma y eliminarlo, serían personas completamente normales. Eso es lo que significa la baby girlification, que es un nombre larguísimo. Y es lo que sucedió con Draco Malfoy, que básicamente vieron un personaje que estaba muy influenciado por su familia y lo cogieron y dijeron, es buena persona, simplemente está involucrado con gente mala. Y por tanto los fans tienen derecho a romantizar a estos personajes, porque son malos, pero no lo son. Pero obviamente realmente siguen siendo malvados. Y al fandom le da igual. Son malvados y nos gusta. Ese es el nuevo lema en lo que tiene que ver a los Slytherin. En el fandom de los Vengadores, por lo menos. Y este es básicamente el origen de los Skittles. Son Slytherin, sí, son malvados, son mortífagos, pero son gays. Tenemos todos los colores del arco iris presentados. Oh. ¿Por eso se llaman Skittles? Porque los lacasitos son multicolor y son gays. Y básicamente representan el arco iris. ¡Qué nombre más estúpido! Por Dios. Otro miembro de los lacasitos es Evan Rossier, interpretado por Hugh Lofton Scott, Ross Lynch o Riley Poncau. Este último no lo he dicho bien, lo siento. Y Ross Lynch, otro actor que conozco y que no me hubiera imaginado en este fandom, pero aquí está. Y en el canon solo se sabe que Rossier es un mortífago que muere a manos de Alastor Moody y que es el responsable de quitarle la mitad de la nariz. Y en el fanon tiene la edad de Regulus y son, por tanto, mejores amigos. Y es divertido, hace muchas bromas, es buen amigo y es el más dulce de todos los Slytherin. En general son como maleducados y bordes, pero Evan Rossier es el más dulce. Teniendo en cuenta las características de Slytherin, que no es decir mucho. Pero sí, el headcanon es que es primo de las hermanas Black, que os lo he dicho antes, porque Truela Rossier, la madre de ellas, pues es una Rossier. Y esto es más en el antiguo canon, por lo que tengo entendido. Actualmente no lo he visto, o no lo he visto tan mencionado en internet cuando he ido buscando información, pero es un headcanon que yo creo que pues podría seguir siendo influyente. No estoy segura, pero para mí yo creo que es un headcanon importante. Y Evan suele ser caracterizado como asexual
Y básicamente renuncia a salir con nadie porque cree que nadie querrá salir con él por su sexualidad, lo cual me da directamente en el corazón por motivos personales, pero lo aprecio. Y es birromántico, es decir, le gustan chicos y chicas por igual. Otro miembro de los Skittles es Barty Crouch Jr., que es interpretado por David Tennant de joven, el actor de las películas, o Maxime Duvet-Fabel. En el canon, básicamente, es el falso Moody, todo el mundo le conoce, y es uno de los mortífagos que torturaron a los Longbottom, a los padres de Neville, y no es una buena persona. Está totalmente ido de la cabeza. Asesina a su padre y lo convierte en un hueso. ¿Lo del hueso es canon o es fanon? Bueno, asesina a su padre, eso seguro. Así que no es una buena persona. Y en el fanon está obviamente mal de la cabeza, porque no podía ser de otra manera, pero muy, muy fuerte. Le falta algo aquí, no le funciona algo bien. Es un loquillo, literalmente. Además, es súper impulsivo, no tiene la capacidad de contenerse, hace lo que le da la gana sin preocuparse por las consecuencias, sabe lo que hace y sabe que lo que hace está mal, pero le da igual. Es Barty Crouch Jr. Él puede hacer lo que quiera. Tiene daddy issues, canónicamente, y además es sorprendentemente inteligente. Podría, hasta el punto de que podría haber sido Ravenclaw, al parecer. Su headcanon es que tiene problemas con la adicción y es hipersexual. Así que tiene como mucho flirteo con un montón de gente, pero no porque realmente le guste esa gente. Y un headcanon derivado de esto es que se acuesta con todo el mundo y después trata a sus conquistas fatal. Y una de las afectadas es Mary. Y en algunos casos, en un contexto no consensuado. Lo cual, pues, ya sabes. Así que tened esto en cuenta al pensar en la manera en que este personaje es romantizado. Tiene relaciones no consensuadas con una chica. Ahora vamos a pasar a los miembros de los Skittles, que son chicas, que al parecer tienen a chicas en el grupo. Y una es Pandora, la madre de Luna. Tengo aquí puesto Pandora en ser de apellido, porque tiene un montón de apellidos. Pero sí, está interpretada normalmente por Elle Fanning, que anteriormente la había visto como fancast de Narcisa. Nunca la había visto como Pandora, pero creo que concuerda. O también por Hunter Schafer, de Euphoria, por si no sabéis quién es. Y en el canon, básicamente, la madre de Luna solo se sabe que murió en un experimento que fue cuando Luna era una niña, creo que tenía 9 años así Luna, y que por eso Luna puede ver los cestras. Y básicamente es la única mención que se hace en el canon de Pandora. Como he dicho, no se conoce su apellido de soltera, así que se la asocia con diversas familias, y anteriormente sí que es verdad que la asociaban más con el nombre Macmillan, porque Macmillan era el nombre que se utilizaba para todos los personajes que no tenían apellido. Alice Longbottom también le pasaba esto. Y ahora es una Rossier, y es la gemela de Evan Rossier. Es una parte del fanon de hoy en día totalmente consolidada. Pandora es gemela de Evan y es una Rossier. Y en el fanon básicamente es o Ravenclaw o Slytherin, a veces no porque ella sea Slytherin, sino como Slytherin por asociación, si es que realmente está en Ravenclaw. Y es un poco rarita, como Luna. Es un espíritu libre, ambiciosa, inteligente, muy dulce. No sé cómo ha acabado asociada con los Slytherin, con los Skittles estos, pero está ahí. Básicamente es la que todo el mundo protege, es el bebé del grupo. Su headcanon es que es muy amiga de Regulus, quien le habló sobre los Horcruxes, y que el experimento en el que ella murió tenía que ver con esto. Es decir, como que el relicario, quizá ella estaba buscando una manera de destruirlo y que por eso murió. Así que básicamente, según este headcanon, tanto Regulus como Pandora murieron intentando derrotar a Voldemort. Y están asociados con los Slytherins, así que... ¡Viva Slytherin! Una cosa que me ha hecho mucha gracia es que su apodo es o Dora, como Ninfadora Tonks, o Panda.
como un panda, porque es Pandora. Sí. Y es lesbiana o bi. Vamos ya con el último miembro de los Slytherin Skittles, que es Dorcas Meadows, interpretada por Lobby Simone, Philaila Lala, Verónica S. Taylor o Precious Mustafa. Y en el canon es la que fue asesinada por Voldemort personalmente y era miembro de la Orden. Es que se da a entender también que era como muy poderosa. Y en el fanon, anteriormente como miembro de la Orden que era, se la asociaba con Gryffindor. Normalmente solía ser como un año mayor e iba con Frankie y Alice y era amiga de Alice. Ahora es aparentemente una Slytherin oficial y es calculadora, madura, cabezota, moralista, introvertida y muy cerrada cualquiera de fuera de su círculo social. Además, tengo aquí una cita con la cual se la asocia, que es la ira femenina encarnada. Lo cual es algo interesante. Y además es un poco hippie, girly y con potencial de modelo, porque al parecer es preciosa, que con el fancast que tiene no me sorprende. Y es lesbiana, sí o sí. ¿Cómo ha acabado Dorcas Meadows en este grupo de Slytherin si luego acaba siendo un miembro de la orden? No lo sé, no sé cómo va. Lo estaba buscando y habían como ciertos headcanons que me gustaban, tipo como que quiso rebelarse contra Voldemort o que era una espía, pero sí, es algo que ha sucedido hoy en día en el canon, en el fanon de los merodeadores. Dorcas Meadows es una Slytherin y es amiga de todos los Slytherin. ¿Cómo acaba asesinada por Voldemort? No lo sé. Eso no lo sé. Otros personajes son, obviamente, los Longbottom, Alice y Frank, que siempre están como un poco de fondo, ya desde los orígenes, aunque no sean como parte principal del cast del fanfic que sea, siempre están de fondo. Son Alice y Frank. Alice y Frank siempre están ahí. Y en algunos fics los involucran más que otros, pero básicamente depende. Y se ven que son como la pareja de moda y ambos juegan a Quidditch. Es una de las únicas características que les ha dado el fanon así inamovibles. Y también hay un headcanon que me hace mucha gracia y es que James tenía un crush con Frank cuando empezó Hogwarts, lo cual es muy divertido, es algo interesante que incluir. Los personajes importantes son las hermanas Black, que he hablado de ellas, Bella, Andy y Cisa, son sus apodos, y en algunos fics Andrómeda es mayor que Bellatrix, pero en el canon Bella es la mayor. No sé por qué, en qué momento cambió esto, pero Bellatrix teóricamente es la mayor, pero en los fanfics a veces Andrómeda es la mayor, no sé. Y Narcisa suele caracterizarse como un personaje que está entre medio de sus hermanas, suele ser como mayor que Sirius por pocos años, aunque no sé exactamente cuál es su fecha de nacimiento en el canon. Suelen ponerla mucho más cerca de la edad de Sirius que de cualquiera de sus hermanas, y suele estar más presente en los fanfics en general, porque el fandom tiene como más simpatía por ella, por lo que hace por Harry cuando dice que está muerto cuando no lo está al final en el último libro, y supongo que la simpatía pues le ha dado preferencia para aparecer en los fanfics. Más personajes importantes. Eufemia y Phelmont Potter, que son los padres de James, son Effie y Monty, y el padre de James, cuando se los quiere representar como latinos, suele estar interpretado por Oscar Isaac. Para Eufemia, su madre, no he encontrado ningún fancast en específico, pero básicamente se los caracteriza como los padres de todos, son superprotectores de Sirius y de Regulus, porque ya he dicho que hoy en día es la época de Regulus, es la revolución de Regulus, y Effie es 100% Regulus shipper, es decir, Regulus es algo totalmente inculcado en el fanon, es algo que sí o sí básicamente se está convirtiendo en un nuevo Wolfstar, en una nueva generación de Wolfstar, que me hace mucha gracia, me parece muy interesante. Para acabar con otros personajes importantes son Minnie y Poppy, la profesora McGonagall y Madame Pomfrey, que básicamente, según el nuevo fanon, están enamoradas. Lo había visto en algún fanfic anteriormente, allá 2018-2019, pero lo había visto más como
McGonagall con la profesora Sprout. Con Poppy sí que había visto como que iban juntas en sus días de Hogwarts y eran muy amigas, pero que estuvieran enamoradas es algo nuevo para mí, pero me gusta. Y básicamente Poppy es una figura materna para Remus porque Remus siempre está en el ala de la enfermería por su condición y es muy protectora con él. Luego ya tenemos a los Slytherin que no nos caen bien, que son Snape, Mulciber y Avery. Los Slytherin malos, la santa trinidad de los Slytherin a los que odiamos. Y básicamente el fandom de los merodeadores, como he dicho, se sustenta mucho en su odio a Snape. Es decir, todos odiamos a Snape y lo entiendo, aunque yo personalmente no comparta tanto este sentimiento. Y el fancast de Snape de hoy en día es Finn Wolf, lo cual apruebo. Y lo que he dicho de que Muzi y Avery atacan a Mary, que es un hecho canon, el nuevo fanon lo llevo hasta extremos que me ponen un poco incómoda. Que sería así algo como la situación con Barty Crouch Jr. y Mary, para que haya constancia también de que esto es una cosa que es parte del fanon hoy en día. Y como he dicho cuando hablaba de All the Young Dudes, Grant Chapman, el personaje original de Miss Kimbing, se ha vuelto una parte del fanon y no tienes por qué saber quién es, pero se lo menciona bastante en el fandom y en la comunidad. Y básicamente es el primer novio de Remus y estuvo para él ahí cuando Sirius no estuvo. Es decir, cuando Sirius estuvo encarcelado, Remus estuvo saliendo con Grant. Y es algo que hoy en día en el fandom pues se tiene en cuenta. Necesito beber porque llevo ya un montón de rato hablando. ¿Habéis visto? La luz se ha ido incluso y es que se está haciendo de noche, pero bueno. Y para acabar con este vídeo voy a hablaros sobre las parejas del nuevo fanon y algunos fanfics. Y he de decir que con las parejas voy a tardar un rato, así que poneos cómodos. La mayor parte de esta información empecé buscándola en Reddit, pero me volví loca. Así que quiero como darle un espacio a un canal de YouTube que es Coffee Coe, que hace un montón de vídeos de los merodeadores y deep dives muy interesantes, que son de los primeros que vi y que me ha dado como mucha de la información más importante para esta parte del vídeo. Así que Coffee Coe, id a ver su canal. No sabe que existo, pero yo sí que sé que existe. Y empezamos con la revolución, como he estado mencionando a lo largo de este vídeo, que es Regulus. James Potter y Regulus Black empezó siendo como una broma, como ya he mencionado al principio de este vídeo, y actualmente, a pesar de eso, es súper popular. Yo misma, buscando información, me sorprendí al ver la cantidad de fics que tienen. Creo que en AO3 lo busqué... ¿Cuándo lo busqué? El 28 de agosto, no. En AO3, cuando lo busqué, allá por a finales de agosto, llevo preparando este vídeo muchos meses, tenía más de 16.647 fics. Si ahora, hoy en día, cuando suba esto, está por encima de los 17.000, no me sorprendería. Es el típico Sunshine por Grumpy y el trope es mejor amigo de mi hermano. Muchas veces es una relación secreta y acaba en tragedia porque Rex se une a los magos fascistas, obviamente. Y una derivante de este ship es Lily, que es James, Regulus y Lily. Y no sé cómo surgió, por qué. Es una relación poli, lo cual es genial. Me encanta la representación, como ya he dicho. Y me imagino que tienen una dinámica un poco complicada. De nuevo, Rex se convierte en un mago fascista, así que obviamente James y Lily, miembros de la orden, no cuadran mucho en ese aspecto. Pero, ajá. Hay un montón de fanart que he buscado adorable. Os pondré aquí alguno o un par, porque de verdad que los artistas de hoy en día tienen mucho talento, sobre todo para hacer que te involucres en parejas que nunca habrías pensado que podrían ser una realidad. Otra pareja es Dorlin, Marlene McKinnon y Dorcas Meadows.
es un enemies to lovers porque el fandom ha hecho a Dorcas Slytherin y pues cae en ese trope de Gryffindor por Slytherin que es tan famoso en el fandom de Harry Potter en general. Y son básicamente almas gemelas desde inicios del fandom, ya cuando a principios del 2010 y cuando yo estaba metida en el fandom, Dorcas y Marlene eran como la pareja IT, eran nuestra única pareja sáfica básicamente, y en esa época en la que la inclusión no era tan importante y tan relevante en el fandom, ya estaban ahí, porque eran almas gemelas, y es que no se las puede separar. Y básicamente la muerte de Marlene vuelve a Dorcas vengativa, y como ya he dicho, el fandom vive de Langs, así que cuanto más sufrimiento, mejor. Y también he visto una teoría, un headcanon, que es que Dorcas, siendo Slytherin, el motivo por el cual se convierte en miembro de la orden y es asesinada luego por Voldemort es porque básicamente Marlene muere y Dorcas quiere venganza, lo cual me parece muy buen headcanon, he de decir. Seguimos con las parejas sáficas y ahora tenemos Marilyn, que son Marlene y Mary McDonald, que básicamente el trope es mejores amigas que se hacen novias. También tenemos Mary y Lily Evans, que es otro amigas que se hacen novias. Y como Regulus se hizo muy famoso, el fandom tuvo básicamente que buscar otra pareja para Lily y pues decidieron que la indicada era Mary. Y Mary sobrevive a ambas guerras, así que más angst en esta pareja, obviamente. Como en todas las parejas. Realmente todas las parejas tienen angst. Es el fandom de los merodeadores. Vivimos del angst. No hay otro camino, no hay otro camino. La pareja sáfica, que me encanta que hayan tantas, es Panda Lily, que es Pandora Lovegood en el futuro, y Lily Evans, que supongo que es otro ship complementario de Regulus, porque obviamente si James está con Regulus, pues Lily tiene que estar con alguien. En el caso de que Regulus en el caso de que no sigan el canon, o aunque sigan el canon, es decir, como una pareja provisional. Otra pareja es Noble Flower, que es Narcisa Black y Alice Longbottom. Noble, porque es una Black, y Flower, no lo sé. Y básicamente Bella, como ya sabemos, Bellatrix Lestrange, acaba torturando a Alice. Así que imagino que hay mucho angst nuevamente en esta pareja. Y algo interesante que sumarle a la dinámica de las hermanas Black, porque me imagino que Narcisa no estará muy contenta de que su hermana haya torturado a su novia o a su exnovia o lo que sea. Otra pareja es Moonwater, Remus Lupin y Regulus Black. Moon por Moony, y Water, que es agua, porque Rex se ahoga. Al parecer, esto es todo un meme, que Rex muere ahogado y por tanto se lo asocia con el agua y todas las parejas en las que aparece utilizan el Water para nombrarlas, lo cual es algo curioso. Moonwater, la de Remus y Regulus, es básicamente platónica, en su mayoría. Y gracias a Dios, porque no necesitamos más drama en la dinámica Wolfstar. No hace falta. Continuamos con Bartilus, que es Regulus Black y Bartycraft Jr. Y toda la dinámica de los Slytherin Skittles es caótica. Y esta es posiblemente la única pareja Slytherin que había visto representada en el fandom anteriormente de Barty y Regulus. Y recuerdo haber leído fics en los que aparece. No sé exactamente en qué época, porque sí que tengo como una parte de esos años un poco borrosa porque leía fics a tal velocidad que se me juntaban todos, pero la recuerdo representada en algún sitio. No sé si fue antes de All the Young Dudes o después de All the Young Dudes, pero estaba. Hoy en día es más popular y pues sí, existe. La siguiente pareja es perdón, Quill Killer, de Bellatrix Black y Rita Skeeter. Y Quill porque Rita es periodista y Killer porque Bella es una asesina. ¿A quién se le ocurren estos nombres?
Y este no es el orden en el que fui descubriendo los ships en Reddit. Este es el orden de el canal de YouTube, ese que os he mencionado, como lo iba explicando en su vídeo. Porque he de decir que fue al llegar a los ships killer que dije, mejor dejo Reddit y voy a YouTube, porque seguro que en YouTube puedo encontrar toda esta información más digerida. Y seguimos con los killers. El siguiente es Rose Killer, Barty Crouch Jr. y Evan Rosier. Y este es uno de esos ships que también me había encontrado y que creo que es uno de los que tienen más sentido, el de Barty y Evan, porque los dos son mortífagos y creo que tienen una dinámica muy interesante en el fanon actual, porque Evan es asexual y Barty es hipersexual. Así que ese contraste creo que es un tipo de representación muy poco presente en general en la cultura de hoy en día y me parece bastante interesante. Y como ya lo había visto anteriormente en años pasados, pues no me parece tan disparatada la idea de estos dos juntos. La siguiente pareja tiene un poco de historia personal que os voy a meter por en medio y es Severus, James Potter y Severus Snape. Y es que yo solía no solo leer en Wattpad, sino que escribía en Wattpad, un poco de spam, os pongo aquí, y literalmente escribí un crack en el que nombraba a esta pareja, pero de coña. Es decir, yo nunca me imaginé que esto fuera como una pareja que se fuera a tomar en ningún momento como algo plausible. Porque la broma es que, los que se pelean se desean, ¿sabes? Y es como, básicamente, Snape no estaba enamorado de Lily, sino que estaba obsesionado con James. Y es una broma que es bastante popular hoy en día en el fandom. Creo que ya anteriormente, pero claro, de coña, o sea, no de verdad. Pero no fue hasta tiempo después que fui consciente de que esta es una pareja de verdad. Y seria. Es decir, no hay fanfics completos dedicados a estos dos. Y es como, vale, cada quien sus gustos, digo yo. La siguiente pareja está en el lindar de lo criminal y lo pasable, y ese es Snape y Lily. Y lo apoyo únicamente de manera platónica, ¿vale? Es decir, como mejores amigos, relación de hermanos casi, yo creo que son como adorables. Y sí que es verdad que es un poco trágico cómo acaban, pero tiene sentido. Como relación romántica, así cogido con pinzas, porque no. La discusión de quién es mejor, James y Snape, es ridícula. Los dos son un poco imbéciles, y los dos son bullies, y los dos la cagan, y James sí que rectifica, Snape rectifica mucho más tarde y aún así sigue siendo un bully y se mete con niños y todo el cual. Pero estos dos, Severus y Lily, como pareja romántica, no. Como pareja platónica, lo apoyo totalmente. La siguiente pareja es Remadora, Remus Lupin y Nymphadora Tonks, de la cual no vamos a hablar porque Nymphadora tiene 5 años durante el periodo en el que suceden los fanfics de los Merodeadores y es un poco siniestro. Así que continuemos. El siguiente ship es uno de esos que tiene un nombre un poco extraño. Paybell, que es Peter Pettigrew y Sybil Trelawney. Es que Sybil es un personaje en el fandom porque, siendo justos, fue la que dio la profecía que mató a los Potter, así que supongo que es relevante, que no se me había ocurrido incluirla porque ni siquiera estaba pensando en ella. Otra pareja que me mata, va a acabar conmigo esto, es Starbucks, Sirius Black y James Potter. Para mí, esto es Bronxfoot de toda la vida. Bronxfoot. Porque no sé qué le pasa a la nueva generación con los nombres ridículos. Que Starbucks, no sé, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es la referencia? Star, vale, porque Sirius es una estrella, pero el Bucks, Starbucks, es como una broma interna que tiene que ver con Starbucks o algo, no lo sé. Esta relación es principalmente platónica, como lo era en los tiempos originales, pero en el antiguo fanon sí que es verdad que existía el headcanon de que James fue la primera, como el primer crush de Sirius. Supongo que ahora con el Regulus de por medio
la dinámica tanto platónica como romántica ha cambiado para este ship, pero no lo sé, así que no puedo comentaros nada. Y sí que es verdad que he de decir que este es un ship que en el pasado no gustaba y del cual no podía encontrar mucho material en español. Por lo que he podido ver en inglés, en AO3 hoy en día no existe tanto esta situación, pero sí, me parece que es algo curioso cómo ha evolucionado esta relación en específico, sobre todo teniendo en cuenta las dinámicas compartidas con Wolfstar y Legolas y toda la historia. Continuamos con las parejas que, como he dicho, hay un montón. La siguiente es Moonchaser, que es Remus Lupin y James Potter. Y si sois fans de los Merodeadores desde tiempos antiguos, sabéis que hay una costumbre en el fandom que es de shippear a todos con todos. Es decir, los ships de los Merodeadores entre sí existen desde siempre. Es decir, Remus con James, Remus con Sirius, James con Sirius, desde siempre. A Peter normalmente lo excluíamos bastante porque no se le tenía tanto en cuenta el hecho de que era un niño. Es decir, el odio a Peter estaba como más arraigado, sobre todo porque los libros se acababan de terminar hacía poquito, las pelis acababan de salir hacía poquito, el dolor, la traición estaba fresca aún en nuestros corazones. Sí, básicamente era un shippeo todos con todos, y de todos estos ships, James y Remus era el más raro. El único que yo leí allí por 2019, creo que era como un reto, un prompt para KingTuber, si no recuerdo mal, que es como octubre, el mes del smooth, básicamente. Y no recuerdo haber encontrado ningún fanfic más. No sé si hoy en día hay mucho más contenido de Moonchaser. Supongo que sí, porque tiene un nombre cute y todo. Un nombre que no es horrible. Moonchaser. Suena bien y todo. Pero, ajá, es una pareja. La siguiente pareja, el siguiente ship, es decir que es criminal. Y es Sam Killer, de nuevo con los Killer, que es James Potter y Barty Crouch Jr. Este fue el momento en el que huí de Reddit y al parecer todos los creadores de contenido comparten el sentimiento porque no he visto ninguna explicación de por qué esto existe, de qué es, en qué consiste, en ningún vídeo de los que me he visto, de cualquier creador de contenido que he visto. Por tanto, no puedo decir nada, simplemente que es raro. Muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya creo que en este punto estamos descendiendo a la parte delirante de este vídeo, porque la siguiente pareja es Party. Party como fiesta. Y es Peter Pettigrew y Barty Crouch Jr. Ya hemos dejado claro que los nombres son ridículos, así que dejemos eso estar. Y este es un ship que ya conocía, porque Peter y Barty son los mortífagos que básicamente van con Lord Voldemort al inicio de la Segunda Guerra. En el cuarto libro ambos están trabajando con Voldemort y trabajan con él. Eso es en Cáliz de Fuego. Y así que realmente como, tiene sentido. Y creo que, si no recuerdo mal, en el antiguo Fanon, aunque no eran populares por todo el hecho de que no había mucha diversidad, sí que se los mencionaba en retos como KingTuber o prompts de estos de coña, de broma. Pues porque obviamente pues tiene sentido realmente. Y la siguiente... He dicho que no voy a mencionar más los nombres, pero es que... La siguiente es Party Van, que si lo traduces literalmente vendría a ser como furgoneta de fiesta. No. Y es Peter, Barty y Evan Rossier. Es que supongo que los fans de Barty y Evan no querían separarlos, así que crearon un throuple con Peter. Y esta relación suena ridícula, pero creo que es comprensible. Y es que en estos últimos años los throuples se han hecho pues bastante populares. Y ya no es el primero que veo pues aquí en esta lista de ships. No es el primero con el que me encontré. Y dije, tiene sentido. Si vais a poner a tres personajes juntos en un throuple, tiene sentido que sean estos tres. Vamos a acabar fuerte con los nombres. Ratwater, Peter Pettigrew y Regulus Black. De nuevo, Regulus y el meme de que se ahoga. Y encima lo sumamos el rat, porque Peter es una rata. Es cruel. Divertido, pero cruel.
Para terminar, sí o sí, os voy a hablar sobre algunos fanfics y siento decir que no he incluido a parejas sáficas en esta parte del vídeo porque sí que busqué unos cuantas en AO3, pero me costaba mucho encontrarlas, es decir, aparecían, pero me he dado cuenta que aparecen sobre todo como parejas secundarias de los ships más importantes, así que tenía como que ir muchas páginas hacia adelante para encontrar alguna que fueran protagonistas, y como no lo encontré en todas, pues no he puesto ninguna sáfica. Pero lo siento mucho por eso, porque de verdad me gustaría haber puesto alguna recomendación, alguna que me encontrara, pero realmente este fandom de Harry Potter le ha pasado desde siempre, que es como muy injusto con las mujeres, y sobre todo el fandom de los merodeadores lo es aún más, porque realmente no hay ninguna chica que sea protagonista aparte de Lily, que es como secundaria. Así que sí, no hay estadísticas para las parejas sáficas, lo siento muchísimo. Empezamos con la madre de todos los ships, Wolfstar, y obviamente el primer fanfic del que os voy a hablar es All the Young Dudes por Miss Kim Bing 89, que es, lo podéis encontrar en AO3, que os dije que lo escribió desde 2017 a noviembre de 2018, sabía que eran finales de 2018, y hay también un fic secundario que es desde la perspectiva de Sirius, que no he leído, que no creo que sea de Miss Kim Bing, creo que es de otro autor, pero sí. Y otro fanfic muy popular es Chasing Moon Shadows, en español Convocando Sombras de Luna por Moonwing, y este primero se publicó en fanfiction.net en 2007, antes de All the Young Dudes, y este me lo empecé a leer con una traducción en Wattpad cuando solo leía en español, pero dejaron de publicarlo y nunca me lo terminé. Así que es un proyecto a futuro, Chasing Moon Shadows. El último del que os voy a hablar de fanfic de Wolfstar es The Cadence of Part-Time por Muts Wolo. Está también en EU3 y es de 2021, y este es como el más popular ahora según lo que he encontrado en los hits y los kudos, y que he de decir que no sé muy bien cómo van los filtros de popularidad en EU3, por eso me ha costado tanto encontrar fanfics y recomendaciones y tal, pero lo he intentado. Creo que es el más popular hoy en día. Para Gilly, tengo el fanfic de Life and Times por Jewels 5, Jewels 5, que lo publicó en fanfiction.net en 2007, y este fue como el All the Young Dudes para Gilly en la época de los 2000. Y este fanfic tiene una historia interesante, y es que el autor lo abandonó cuando llevaba más de 600.000 palabras escritas. 600.000. Porque debido al hate, básicamente. Y lo empezó antes de que saliera el último libro, así que es como uno de esos fanfics de la primera generación del fandom de los merodeadores, en los que realmente no se conocían todos los detalles del canon, lo cual me parece interesante. Y sí que es verdad pues que no está terminado, pero si a alguien pues le interesa echarle un vistazo a los orígenes del fanfic en primera persona, pues The Life and Times es el fanfic indicado. Para Jegulus tengo dos fanfics. El primero es Choices por Messer Moon, que Messer Moon es un autor que creo que menciono más adelante otra vez, porque es un autor que crea mucho contenido. Y está en EU3 y es de 2021. Y es como un multi POV, tiene varios puntos de vista, pero la pareja principal es Jegulus. Ahora bien, el fanfic que es más popular de Jegulus es Crimson Rivers por Misa Mooney, que también está en EU3, y este se publicó en 2022, y básicamente es un EU de los Juegos del Hambre, y lo ha petado recientemente. Todos los creadores de contenido que he visto, todos mencionan Crimson Rivers, y se ve que también hay como mucho fanart muy bueno, y pues creo que es uno de los motivos por los cuales Jegulus hoy en día, ahora mismo en 2024, está como en esta ola de expansión, porque hay ciertos autores como este que crearon fanfics
como Crimson Rivers y Choices, que pues son de muy buena calidad y que lo han petado básicamente. También tengo 3 fanfics para Jigu Lily, que es la relación poli de James, Regulus y Lily. Y uno es A String of Consequences por Semi Strawberry en EU3 del 2022. Y esto es como un EU sin Voldemort. Así que no es la tragedia típica del fandom, que por eso me llamó la atención. Dije, ¿no hay angst? ¿No hay drama? ¿Cómo funciona esto? Yo nunca he leído nada así. Así que sí, por si queréis algo más suave, tenéis A String of Consequences. Otro es Scent of the Moon por Quet Monhash en EU3, también de 2022. Y es el fic principal en una saga de múltiples partes, pero los otros fics son como complementarios. Así que realmente el importante es este Scent of the Moon. Y luego hay uno que he puesto yo personalmente, que lo he buscado yo personalmente, que es Hasta el final por Hitsuji en EU3. Es de 2019 y es en español y es un one shot de 4000 palabras y me lo leí hace años, pero por casualidad. O sea, cuando me lo leí creía que el ship era uno de esos retos de proms o de algún mes de lo que sea y de parejas raras quizá, y pues nunca lo tuve en consideración y sé que me lo guardé en Wattpad, que no lo he encontrado, pero en AO3 lo he encontrado de casualidad buscando fanfics en español, que hay pocos en AO3, y dije, esto me lo he leído, y me lo había leído, así que sí, hasta el final, por Hitsuji, es como un AU de zombies, pero sí, es un contenido más que tenéis por ahí de Jigu Lily. Y la última pareja para la cual os voy a recomendar fanfics es Rose Killer, que es la de Evan Rosier y Barty Crouch Jr., porque decidí esta pareja, aparte de las más populares, porque me llama mucho la atención la dinámica esa de asexual y hipersexual. Y pues uno de los fanfics es Kill Your Darlings por Messer Moon, que como he mencionado antes, crea mucho contenido y está en AO3, también es de 2023 este. Y otra es Intermissions por Bizarre Stars, que es la primera vez que menciono a Bizarre Stars en esta sección, pero también tiene mucho contenido de varias parejas. Está también en AO3 y en este caso es de 2022 el fanfic. Y ahora sí voy a concluir el vídeo porque ya casi no se ve nada y pues me gustaría tener cierta calidad, mantenerla a lo largo de todo el vídeo. Y básicamente una conclusión final, y es que desde que inició el fandom en 1999 con la publicación del Prisionero de Azkaban hasta el día de hoy, 2024, lo principal que ha cambiado es básicamente la visión que tenemos sobre cómo tiene que ser el contenido que consumimos. Básicamente, en gran parte, este cambio ha sido también por cómo ha ido cambiando la sociedad, pero sí que es verdad que hoy en día pues hay mucha más diversidad, mucha más inclusión, hay unos cuantos headcanons y unas cuantas parejas un poco extrañas, pero sí, me parece que es muy interesante cómo ha sido este cambio, sobre todo porque yo no he vivido esta transición. Básicamente me he encontrado con que estaba hacia finales del antiguo fanon, del primer fanon, y de golpe y porrazo me he encontrado en el segundo fanon, así como desubicada, y pues creía que sería interesante hablar un poco de este nuevo fanon y por qué, cómo ha cambiado y por qué ha cambiado, que básicamente la respuesta de por qué ha cambiado es Odeon Dudes, la revolución que fue Odeon Dudes. Y sí, esto es todo, no sé muy bien cómo terminar este vídeo, así que lo único que quiero deciros es que muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. No sé cuánto contenido tengo grabado, sé que llevo casi más de 2 horas grabando, espero que no tenga 2 horas de vídeos porque voy a sufrir, pero sí, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Adiós!